El tema que me pidieron que tratase en esta charla es el de evaluación y reparación de estructuras de concreto y mampostería dañadas por sismo, que es un tema, pues como todos ustedes saben, está de moda después del sismo del 19 de septiembre de 2017. Entonces vamos a hacer una descripción. Se trata de una charla informal. Cuando quieran interrumpirme y preguntar algo, lo pueden hacer con toda confianza. Bueno, el material básico del cual he sacado el contenido de la charla son dos publicaciones. Una es un manual que se hizo aquí en la UAM, después del sismo de 1985, que se llama Reparación de Estructuras de Concreto y Mampostería, y que hicimos un grupo de profesores del área de estructuras del Departamento de Materiales. Ya los compañeros, pues algunos ya fallecieron, otros se fueron, soy el único que queda del grupo que tuvo esta iniciativa. Y el otro material es un manual que hizo el CENAPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que elaboró precisamente para cuando se necesitasen evaluadores que tuviesen una publicación que orientase a los que iban a participar en esas labores de evaluación y reparación. Ese manual fue elaborado por los ingenieros Joel Aragón, Leonardo Flores Corona y Óscar López Batis, todos del CENAPRED. Bueno, vamos a empezar entonces describiendo las etapas de lo que sería un proyecto de evaluación y reparación de estructuras. Lo primero que hay que hacer es la etapa de identificación y evaluación preliminar de datos. Después de un sismo, pues se presenta casi siempre una situación caótica de un poco de desorden. Si no se ha preparado bien a la población y no se ha preparado bien a las personas que van a llevar a cabo estas tareas primero de identificar los daños, pues se presentan muchas complicaciones. Entonces hay que poner una primera etapa, identificar y evaluar preliminarmente los daños. Tiene que ser una evaluación muy rápida, la inicial, lo que llaman una evaluación de banqueta. No es un nombre despectivo, pero es un nombre que denota que no podemos hacer más que pararnos frente al edificio y estar viendo cómo es, los daños principales, y hacer un censo muy preliminar de cuántos edificios están totalmente dañados, en cuántos se estima que se van a demoler, cuántos que se van a reparar. En fin, es algo que tiene que hacerse muy rápidamente, en unos cuantos días. Después de esa evaluación preliminar hay que ver si hay que rehabilitar en forma temporal. Hay edificios tan dañados que se dice, esto no se puede quedar así, se tienen que salir los habitantes del edificio, tienen que deshabitar y en muchos casos hay inclusive que apuntalarlos en forma provisional por peligro de que se vayan a caer. Se aísla el edificio de la zona para que no se vaya a caer cuando esté pasando alguien enfrente, etc. Y ya pasada esa etapa de emergencia, pues viene una evaluación definitiva y el proyecto de reparación. En esa evaluación definitiva sí es necesario hacer primero estimar cuándo se construyó el edificio, qué tipo de edificio es, cómo es la estructura, si se tiene o hacer un levantamiento de daños. Todos los papeles o los documentos que puedan conseguirse resultan de utilidad después. También es difícil encontrar planos, memorias de cálculo. Es rarísimo que pueda uno obtener esos documentos que resultan de mucha utilidad para la evaluación.
pero es, no sé, de 100 edificios, quizá 1 o 2 tengan sus documentos en orden. Luego viene ya empezar el proyecto de cómo se va a restaurar y cómo se va a reforzar. Normalmente se dice, se usan términos reparación, cuando es nada más pues reparar una viga, reparar una columna, un muro, le dices una reparación. Reforzar se usa cuando hay que aumentar la capacidad o la resistencia de algún elemento. Si se dañó una columna y hay que ponerle camisas de acero, por ejemplo, esa ya es un refuerzo que se está haciendo a la columna. Y así hay distintas etapas. La más avanzada sería reestructurar el edificio, o sea, de la estructura que se identifique, si tiene muchos daños, hay que hacer un proyecto que probablemente incluya hasta nuevos elementos estructurales. Por ejemplo, si es un edificio de marcos, a lo mejor además de los marcos hay que ponerle muros. Es un caso ya de reestructuración, o también se usa el término de rehabilitación. Ese es más común, rehabilitación. Y después, ya que se tiene que hacer un proyecto completo de cómo se va a rehabilitar, por ejemplo, y hay que llevar a cabo esas obras, y viene la etapa de supervisión y verificación, o sea, comprobar que lo que se hizo en el proyecto es lo que se está construyendo. La siguiente. Vamos entonces a ir viendo esas distintas etapas. La primera sería la inspección preliminar. Consiste, como les decía, en una revisión general ocular, hay que señalarlo, de la estructura para identificar daños existentes. Ahorita más adelante vamos a ver qué tipos de daños son los que se presentan y cómo se pueden identificar. Hay que estimar cómo se comportó la estructura ante el sismo. Por ejemplo, si es un edificio de marcos y fallaron las columnas, bueno, pues ese marco no tuvo resistencia a fuerzas laterales. Aquí se señala algo que yo considero importante, que la actividad sea coordinada por alguien que ya sepa de estructuras. Es muy difícil técnicamente hacer una evaluación de una estructura dañada. Hay que identificar primero cuáles son los elementos estructurales para ver si están completos los marcos, si están donde debe estar. Ahorita lo vamos a ver con más detalle, si no hay grandes excentricidades en el edificio. Y se requiere para esto alguien que ya tenga experiencia en las estructuras. Muchas veces después de un sismo, pues mucha gente con buena voluntad, con deseos de ayudar, sale a hacer inspecciones. Pero si no tiene un mínimo de conocimientos de estructuras, puede confundir un daño que parece muy espectacular en algún muro, lo puede confundir con un daño de la estructura en general. Por eso se necesita alguien que ya sepa dónde están los elementos importantes de la estructura y cuáles son elementos secundarios, como muros divisorios, por ejemplo. Son mucho menos peligrosos que se caiga una columna, ¿verdad? Pero eso sí es conveniente tener ya cierta experiencia en la identificación de las estructuras. Toda la ayuda es muy bienvenida. Los jóvenes estudiantes, después de un sismo, lo mismo sucedió en 85 y lo mismo sucedió ahora en 2017, pues van con mucho ánimo, pues están más fuertes que nosotros, ¿verdad? A ayudar a quitar las columnas, a levantar las vigas, todo. Pero es conveniente que vayan acompañados por alguien que ya tenga cierto conocimiento del comportamiento de las estructuras. A ver, lo de las medidas de seguridad
es también importante, hay que recalcarlo. No se puede uno presentar así de cualquier manera, hay que ponerse un casco, un chaleco de esos luminosos, unas botas, porque pues están las piedras allá, los pedazos de concreto y los pedazos de varilla por todas partes. Entonces hay que tomar precauciones de seguridad. Así. Aquí está lo que les decía. Es necesario, antes que nada, identificar el sistema estructural. Pero si estamos en ese edificio, ¿cuál es su sistema estructural? Bueno, pues estoy viendo, allá están las columnas, aquí hay otra, aquí hay columnas, aquí no veo columnas, ¿no? A lo mejor nada más un muro de concreto. Las losas en ese edificio son losas planas, no hay vigas. Todo eso hay que identificarlo, hacer un croquisito de cuál es el sistema estructural que tiene el edificio. Puede ser, si vamos al edificio G que está aquí junto, ¿verdad? Vemos que tiene contravientos. Hay que identificar que ese edificio es un edificio contraventeado. Todos esos detalles luego se van a registrar en el formato que vamos a ver más adelante. Aquí dice el sistema de cimentación. Esto es más difícil de detectar en una visita preliminar, porque no se ve, aquí no vemos cómo está la cimentación, ¿verdad? Pero si el edificio está muy inclinado, se hundió mucho, pues hay que hacer lo posible por ver cuál es su sistema de cimentación. También si se tienen documentos del edificio de cuando se construyó, ahí se puede ver también cuál es el sistema de cimentación. Siguiente. Bueno, vamos a pasar entonces al formato que nos va a indicar ya con más detalle cómo vamos a ir haciendo la evaluación del edificio. Este formato que voy a utilizar en la plática es un formato que preparó el CENAPRED después del sismo de 85, el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Este centro, por cierto, no solo es de sismos, es de desastres de todo tipo, pero tiene una parte muy importante sobre sismos. Entonces, lo primero que hay que hacer, pues, son los datos de información general, la fecha, ¿verdad?, que ahora se hizo la inspección del edificio, cuánto duró, etcétera. Y hay que identificar el edificio, si tiene un nombre, Universidad Autónoma Metropolitana, edificio G, lo que sea, ¿no? Nombre del edificio. ¿Por qué se diferencia del inmueble? Porque en un mismo inmueble puede haber varios edificios, como aquí en nuestro caso, ¿verdad? El inmueble es en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, ese es el edificio F. La dirección, localidad, esto no tiene mucha duda, ¿verdad?, de qué es lo que hay que poner. Ahora es muy fácil poner las coordenadas, ¿no? En nuestro teléfono podemos ver cuáles son las coordenadas de donde estamos parados. Y toda la dirección, quién lo está haciendo, que si tenemos el nombre del propietario también, los datos generales del inmueble, como dice ahí. Segundo. Bueno, aquí ya empezamos ya con más detalle. El uso del edificio. Aquí ven los grandes rubros: habitacional, oficina, educativo, salud, ¿verdad?, los hospitales. ¿A qué se está destinado el edificio? Por ejemplo, si estamos revisando donde estamos, pues le ponemos educativo y le ponemos ¿qué es? Educación superior. Y lo que hay que anotar en el cuadrito es lo que dice ahí arriba: el porcentaje del área para cada uso debe sumar 100, o sea, de todo el edificio, el porcentaje dedicado a cada cosa debe sumar 100. Es lo que se va poniendo en los cuadritos. Creo que ya no hay más dudas, ¿verdad?, de qué es lo que debemos hacer aquí. Este cuadro de la derecha es muy importante. El grupo de la estructura.
reglamento de construcciones de la ahora Ciudad de México están clasificadas las estructuras por su importancia. Es una clave que nos indica la importancia de la estructura. En el grupo A, creo que viene más adelante, ¿verdad? Aquí está el grupo A, son estructuras cuya falla estructural es un peligro significativo, por ejemplo, si es un almacén de sustancias tóxicas, o edificaciones cuyo funcionamiento es esencial a raíz de una emergencia urbana, por ejemplo, un hospital, una escuela también se considera dentro del grupo A, pero estaciones de bomberos, de comunicaciones, estadios, porque hay mucha gente, son las estructuras más importantes. Entonces eso hay que señalarlo. Observen al final del párrafo los centros escolares, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros, no porque estemos nosotros aquí, ¿verdad? Pero las escuelas hay que cuidarlas, hay muchos niños, es prioritaria. Luego, en el grupo B se distinguen los subgrupo B1 y subgrupo B2 y ya se especifica, esto está tomado del reglamento, cuáles son las estructuras del grupo B1. Puede ser por su tamaño, puede ser porque haya mucha gente, ¿verdad? Son B1 y B2 son también estructuras importantes, pero que no tienen esos usos que se mencionan para las estructuras del grupo B1. Y las otras C son estructuras temporales. Entonces, en el cuadro anterior, si se regresa al anterior, en el cuadro anterior aquí, hay que poner aquí, en el cuadro de la derecha, a qué grupo pertenece. Siempre los requisitos de reparación, de reestructuración, van a ser más rigurosos, más demandantes, si son estructuras del grupo A o del grupo B1. Luego también hay que poner el terreno y la cimentación. Este formato no es específicamente para sismos, como les decía, porque el CENAPRED ve todo tipo de desastres, pero sí está dirigido principalmente a daños por el sismo. Claro, la ribera, río, lago, si es ladera de un cerro, pues eso en la Ciudad de México no tendría sentido, ¿verdad? Pero como el formato se usa también para otras ciudades y otro tipo de desastres, pues hay que aclarar esto. En tipo de suelo también es muy importante. Si ya llevaron el curso de mecánica de suelos o de geotecnia, se acordarán, ¿verdad?, que sea la arcilla, están el limo, están rocas, etcétera, suelo firme, hay que señalar cuál es. El tipo de cimentación, que ya lo habíamos comentado, y también puede ser cimentación superficial o somera, como les llaman, y cimentación profunda. Hay que decir todas estas cosas. Si conocemos el nivel freático, si conocemos la pendiente, aquí en México, en la Ciudad de México, algunos de estos datos pues no aplicarían, ¿verdad? Distancia al río, al lago, más bien para fenómenos de inundaciones y esas cosas. La siguiente. Aquí se ilustran los tipos de cimentación que podríamos identificar: las zapatas aisladas, una losa de cimentación de todo el edificio, lo que llaman cimentaciones compensadas, ¿verdad?, donde se excava una cantidad de terreno semejante al peso del edificio que está arriba, para que ni se hunda ni emerja. Entonces, vemos si se puede, les digo, no siempre se puede hacer esto, pero si se puede, hay que identificarlo. Así es. Aquí también están los tipos de cimentaciones profundas que se utilizan, los pilotes de punta que llegan hasta una capa dura, se apoyan en una capa dura.
Los de fricción, que no se apoyan en la capa dura, sino trabajan por fricción, o sea, sostienen el peso del edificio por fricción entre el pilote y el suelo. Y hay como ya son combinaciones, pilotes de punta penetrante que va a ir penetrando dentro de la capa dura, los pilotes de control, aquí desarrollados en México, por cierto, por el ingeniero González Flores, que los ideó para evitar un fenómeno que sucede con los pilotes de punta, que se asienta todo el terreno y el edificio se queda en su lugar, entonces parece que emerge, ¿no? Y los de fricción muchas veces, si no se calculan bien, se hunden más que el terreno. Los de fricción permiten ir nivelando el edificio conforme se hunde el terreno, conforme emerge aparentemente el edificio. Y hay otros que se usan ahora, pilotos entrelazados, que unos son de fricción y otros son de punta, pero observen que los de punta no llegan a la superestructura. Bueno, luego las características de la estructura, les decía al principio, algunas características las podemos ver y medir o contar, otras no se detectan tan fácilmente o no pueden obtenerse datos de la estructura. Por ejemplo, año de construcción, bueno, pues a veces ni el que vive ahí sabe cuándo se construyó. Si alguna vez se rehabilitó, no siempre hay constancias de que se haya rehabilitado. Pero los otros datos sí podemos ver cuántos pisos tiene, como se señala aquí, ¿verdad? Sus dimensiones generales, como se señala en la parte de la derecha. Las dimensiones generales del edificio en planta y en elevación. Aquí está cómo debemos señalar los niveles. Hay que ver si desde el sótano, en la planta baja, si hay un piso intermedio, y luego ya empiezan por número consecutivo. Normalmente hay la convención de que piso sea donde está uno parado, ¿no? El nivel en que está uno parado. Y la altura entre este piso y el siguiente es el entrepiso, es una convención. La siguiente. La vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la susceptibilidad de ser dañado por algún fenómeno. Se dice un edificio es vulnerable a los sismos cuando al observar el edificio se da uno cuenta de que no va a resistir adecuadamente las acciones del sismo. Es un ejemplo muy común en algunas casas habitación. Si observa uno los muros, en ocasiones, no se debe hacerlo, pero en ocasiones solo tiene muros en una dirección. Y en la dirección perpendicular no hay muros. Si viene un sismo en la dirección perpendicular, pues se va a caer porque no hay muros que resistan las acciones del sismo. Entonces, si vemos una estructura así, se dice, esa estructura es vulnerable. Si vemos un puente que tiene unas pilas altísimas, ese puente es vulnerable porque se pueden pandear las columnas. Puede ser una edificación vulnerable a sismos, pero no a inundaciones, por ejemplo. Puede ser que, como si el caso que les decía de que no tenga muros en dos direcciones, es vulnerable a sismos, pero pues las inundaciones no tienen que ver con eso, ¿no? Entonces no es vulnerable a inundaciones. El otro concepto muy ligado a la vulnerabilidad es el peligro. En el caso de sismos se habla del peligro sísmico. ¿Cuál es el peligro sísmico? La probabilidad o posibilidad de que ocurran temblores o ocurran inundaciones. Tampoco es nada más para sismos. Entonces, ese peligro no tiene que ver con las construcciones que hay en el lugar. Es una característica del sitio. En el sitio pueden ocurrir temblores muy intensos, independientemente de qué construcciones tenga. Y la combinación de las dos nos da lo que se llama el riesgo.
Si una estructura es vulnerable y hay un peligro sísmico, por ejemplo, pues el riesgo a los sismos es muy alto, es muy grande. Pues tiene poca resistencia y va a haber sismos muy fuertes. El riesgo es lo más alto que puede haber. Pero la misma construcción, si está en una zona que no es sísmica, pues el riesgo no es alto. Porque aunque sea débil a la acción de los sismos, en ese lugar no tiembla mucho o casi nunca tiembla, ¿no? Entonces el riesgo no es tan alto. Es conveniente tener claros esos tres conceptos porque muchas veces se confunden. Bueno, pasamos ya entonces a la... Ya no había nada más en la anterior, a ver, ya no. Bueno, sí, las fuentes de vulnerabilidad, ¿no? Bueno, yo les ponía el ejemplo ese de casas, habitaciones que solo tengan muros en una dirección, pero aquí hay otras, ¿verdad? Conexión excéntrica, trave, columna. Luego vamos a ver unas fotografías, ¿no? Péndulo invertido, por ejemplo, las columnas de los viaductos del segundo piso, ¿no? Es una columna solita, como un voladizo. No es lo mismo que un marco que tiene más defensas, ¿no? Una serie de marcos que tiene un grado de hiperestaticidad alto, pues es menos vulnerable que un voladizo que está solito y que no tiene quien le ayude, ¿no? No hay la posibilidad de redistribuir las acciones del sismo. Bueno, entonces estos otros, ahorita vamos a ir viendo de qué se trata, ¿verdad? Aquí hay ejemplos entonces de configuraciones estructurales que no son convenientes, hacen al edificio vulnerable. Aquí, por ejemplo, en la planta, eso quiere decir que de un lado del edificio hay un elemento muy rígido. Puede ser, por ejemplo, el cubo de las escaleras o de elevadores. Entonces, aquí en planta, aquí se ve en perspectiva, de un lado está el cubo y del otro lado no hay nada. Si ocurre un sismo, ese edificio va a tender a girar, porque aquí donde está la parte, el elemento rígido no se puede desplazar, y donde no hay elementos rígidos, también ahí sí se va a desplazar más, entonces se ve como que se tuerce el edificio, ¿no? Es un fenómeno de torsión por irregularidad en planta. Esto se ha observado mucho en los sismos también. Edificios de esquina tienen dos colindancias y tienen dos lados libres. En los lados libres normalmente se ponen cristales muy grandes, ventanas muy grandes, ¿no? Porque se usan para comercios. Y en cambio en los otros pues se hacen muros porque al lado hay otro terreno, ¿no? Entonces esta configuración también es no deseable, hace al edificio vulnerable, porque igual si viene un sismo, por ejemplo, en dirección vertical, pues aquí no se va a desplazar el edificio, pero aquí sí. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a torcer, va a girar. Son configuraciones no deseables, asimétricas. Luego aquí irregularidades en planta. Eso es común, bueno, en nuestros edificios, en el edificio H de nosotros, ¿verdad? Tenemos esta situación. Son 4 naves con una plaza central descubierta. Esto es lo que se llama abertura en planta. Igual la presencia de esta plaza interior hace que este lado que estoy señalando y este otro estén desconectados. Entonces, si bien se ocurre un sismo, por ejemplo, en la dirección horizontal, pues no va a trabajar como una planta monolítica amplia, sino como dos pequeñas independientes.
Otras irregularidades son una saliente. El edificio no está igual en toda la planta, sino aquí tiene un chipote o un entrante, como se muestra aquí. Tampoco es conveniente. Aquí son lo que se llama irregularidades en geometría. Aquí está mala irregularidad de geometría irregular. Aquí pasó algo, no está bien. Pero aquí esto es muy importante. Por ejemplo, un edificio en cruz. Si se construye monolíticamente, o sea, si no son cuerpos separados, cuando ocurre un sismo, vamos a suponer el sismo en dirección vertical, aquí donde estoy señalando, pues como está toda la parte vertical de la cruz, pues se tiene mucha rigidez, pero en los otros dos lados, en los otros dos extremos, pues no, porque es muy corto el claro del edificio. Entonces hay una distribución irregular de rigideces, ¿verdad?, en el centro muy grande y en los extremos muy pequeña, si es que el sismo ocurre en dirección vertical. Igual aquí una H en dirección vertical, pues tiene dos cuerpos muy rígidos. En dirección horizontal solo tiene uno y no tan rígido. Una T igual, esto de la T igual a L son configuraciones que se utilizan frecuentemente y no son muy convenientes. Por ejemplo, aquí en la T, si ocurre, vamos a verlo aquí en el caso de la L, porque es todavía peor. Si viene un sismo en dirección vertical, de este lado tiene una gran rigidez, porque tiene todo el cuerpo vertical. En ese extremo no, porque es muy pequeño la longitud en planta, ¿no?, de este cuerpo. Si viene el sismo vertical, ¿qué pasa? Aquí no se puede desplazar, pero aquí se desplaza mucho porque es muy poco rígido. Entonces, igual, esta pata de la L va a tender a girar alrededor de este punto de la intersección de los dos cuerpos. Son configuraciones estructurales que no son muy adecuadas cuando estamos en zona sísmica. Y muchos de los edificios que fallaron durante 85 y ahora en 2017 tienen estos problemas. En la esquina de mi casa, un edificio que se cayó de 9 pisos, grandecito. Se cayó porque tiene esta configuración. Era una L, que a veces arquitectónicamente es muy atractivo, ¿verdad?, porque eso se usa de estacionamiento. Todas las plazas de abajo se usa de estacionamiento. Entonces además se le hacen entradas de estacionamiento. ¿Qué convendría hacer en estos casos? Conviene separar los dos cuerpos. Claro, cuesta un poco más, porque donde los separemos vamos a tener dos filas de columnas, ¿no?, cuando podríamos tener una sola. Cuesta un poco más, pero la mejoría en comportamiento del edificio es notable. Y aquí igual, ¿no? Si aquí en un sismo vertical este cuerpo lo hace muy rígido, en los extremos no, tienden a separarse aquí. En ese tipo, si bien un sismo vertical, tiende a hacerse una grieta aquí entre los dos edificios, entre los dos cuerpos del edificio. Y aquí también tienden a hacerse grietas entre los cuerpos del edificio. Eso hay que apuntarlo en el formato, para que cuando se haga una evaluación definitiva, eso se tome en cuenta. Digan, no señores, aquí vamos a separar los dos cuerpos de la L para que no nos vuelva a pasar en el siguiente sismo. También las irregularidades pueden ser en elevación. Por ejemplo, aquí hay cambios abruptos en la geometría, ¿no?
Aquí es una base muy amplia, muy rígido, y la van disminuyendo la rigidez conforme se incrementa la altura. Aquí tenemos una base muy rígida y un gran cambio de rigidez de la primera planta a la segunda planta. Es peor, ¿verdad? Porque la masa más grande está arriba, entonces las acciones sísmicas son más fuertes todavía, porque arriba pesa más, ¿no? Hasta se siente, ¿no? Si se va eso a mover, y si hay una gran masa encima, pues hay unas fuerzas sísmicas muy grandes. Aquí dice diferencia de masas, ¿no? Muchas veces se destinan pisos completos a las máquinas. Por ejemplo, el piso de máquinas le llaman, ¿no? Es un piso que tiene una carga muchísimo mayor que los pisos vecinos. Aquí puede ser que la altura, eso es común también, es muy grande en la planta baja y arriba es mucho más pequeña, o en un piso intermedio, como en este caso, ¿verdad? Muros de corte. ¿Qué son los muros de corte? Son muros de concreto reforzado que van desde la base del edificio hasta la azotea. Son muros de 30, 40 centímetros de espesor, de puro concreto reforzado. Esos muros son muy rígidos en su plano. Entonces, si hay unos muros conectados con marcos, hay que cuidar mucho la unión del muro con el marco. Y luego aquí, cuando llega a la planta baja, viene el muro completo y lo cortan por esa abertura. Eso también hace vulnerable a la estructuración. Bueno, y aquí hay una serie de ejemplos de los que decía, ¿no? La planta baja flexible. El esquema que veíamos aquí se ve ya en una estructura real. La planta de abajo es muy abierta, ¿verdad? Flexible. Y luego, desde el siguiente piso para arriba, son plantas rígidas, porque ya tienen muros de mampostería. Entonces hay un cambio de rigidez brusco de la planta baja al primer piso. También es una fuente de vulnerabilidad. Lo siguiente. Ese tipo de estructura, ¿no? Esta parte, esta saliente de aquí, no llega a la planta baja. Entonces es un cambio de rigidez también enorme, y todo el peso de los pisos superiores, ¿verdad?, no llega directamente a la cimentación, y eso también lo hace vulnerable. Ese tipo de falla se llama de columna corta. Es un marco que se le hace un muro, pero que no llega. Bueno, aquí se ve, no llega el muro a todo lo alto del marco. Aquí en la unidad, si van por los pasillos, los muros de esos blancos larguísimos no llegan a la azotea, porque hay una ventana para que le entre luz al edificio, ¿verdad? Bueno, la columna que queda arriba de donde termina el muro se llama columna corta. Es como si estuviese empotrada aquí abajo y aquí arriba, y se desplazase el marco, pero aquí en esta parte no se puede desplazar. Si recuerdan el curso de mecánica de materiales o de análisis estructural, para que vean que luego sirve todo eso. Recuerdan el análisis estructural, si tenemos una columna o una viga también empotrada en sus dos extremos, que sufre un desplazamiento en un extremo, ¿qué pasa? Se generan momentos flexionantes en los extremos de la columna. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Pero también se generan fuerzas cortantes. ¿Cuánto valen las fuerzas cortantes? La suma de los momentos entre la altura de la columna o de la viga. Si esa altura es pequeña,
está en el denominador, o sea, la fuerza cortante es la V, es M, el momento, entre la altura H. Si H es pequeño, ¿qué pasa? V es muy grande, ¿no? Entonces se presentan fuerzas cortantes grandes y ocurre esto, fallan las columnas por fuerza cortante. Cuando ven columnas con grietas inclinadas, peligrosísimo, pues están fallando por cortante. La falla por cortante, ¿cómo es? ¿Frágil o brusca? Brusca, no nos avisa. No nos avisa, ahí voy, falla, se forma una grietota inclinada y se presenta la falla. Bueno, aquí está el esquema, aquí está lo que se ve en realidad. Arreglo irregular de ventanas. Bueno, aquí es regular, ¿no? Porque vean, el muro está a todo lo alto. Aquí no, intercalan ventanas, ¿no? Y entonces la trayectoria de las fuerzas, en vez de ser una trayectoria derecha, como se ve aquí en el croquis de la izquierda, pues va pasando de un lado a otro, ¿no? Es una trayectoria irregular de fuerzas. Y aquí se ven vean aquí cómo se ven la colocación de las ventanas, casi al azar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Quedan pequeños tramos de muro, como estos que estoy marcando, y entonces fallan los muros. La siguiente. Aquí esto también sucede con frecuencia. Idealmente, cuando hacemos un marco, las vigas deben llegar al centro de la columna. Acuérdense que cuando representamos el marco, lo representamos con líneas rectas, ¿no? Continuas. Y eso quiere decir que la columna y la viga están alineadas, están en el mismo eje. Pero muchas veces eso no se cumple y la columna está excéntrica respecto a la trave. Aquí no se nota mucho, ¿no? Quizás un poquito, bueno, sí se nota, está más corto a la derecha, ¿no? Está más corto a la derecha que a la izquierda. Tiene poca excentricidad, es tolerable. ¿Qué es poco? 1/10 de la dimensión de la columna. Pero muchas veces se hace muy excéntrica, como aquí, o aquí ya, o peor, se hace fuera del eje. Aquí se lee de la columna y vean dónde está la trave. Este pedacito de trave, este pobre pedacito de trave, está sujeto a unas torsiones tremendas. Eso también es una fuente de vulnerabilidad enorme. Eso estuvo de moda mucho tiempo. Así se construían los edificios. La biblioteca de una universidad que no es la nuestra se cayó por esto. Así tenía su estructuración. No lo digo. Bueno, ¿qué pasó? Aquí vamos. Bueno, aquí entonces, volviendo al formato que nos estaba sirviendo de guía, nos piden que pongamos cuál es el sistema estructural. Entonces, los sistemas estructurales aquí no se ven, pero vienen después, ¿verdad? Mencione algunos que ustedes. Concreto reforzado, concreto preesforzado, bueno, en fin, todos los sistemas que conocemos, ¿no? Y aquí dice predominante, o sea, sección que es si son elementos rectangulares, circulares, en forma de I, etcétera, ¿no? Hay que poner la estructura que estemos evaluando, qué tipo de estructura tiene y cuáles son los elementos predominantes. La estructura principal vertical, ¿verdad? Igual, si es de acero, si es de concreto, si es prefabricado, losa plana. Los edificios de losa plana, luego vamos a ver algunos ejemplos,
también en los dos sismos más grandes que hemos tenido, el de 85 y el de 2017, han tenido muy mal comportamiento. Ahorita vamos a verlo. La siguiente. Bueno, aquí ya se ilustra si el sistema es de mampostería, tenemos que ver que esté confinada. La mampostería funciona muy bien, pero debe estar confinada con castillos y dalas. Si está confinada con castillos y dalas, aquí nos muestra dónde debe haber castillos, en las intersecciones de muros. Por ejemplo, que estoy marcando, ¿verdad?, intersecta al muro de la derecha y al muro de la izquierda. Aquí también al muro que está en este plano con el muro perpendicular. Entonces tenemos que ver dónde están los castillos y qué separación tienen, de qué dimensiones son. Todo eso lo tenemos que ir apuntando en nuestro reporte, en nuestro formato de evaluación. Y si no hay castillos, es importantísimo que lo hagamos constar, porque la vulnerabilidad se hace mucho más pequeña si no tiene castillos y dalas, la mampostería. Aquí otros detalles que hay que señalar en los formatos, si hay contravientos o no. Aquí están los contravientos. Esto se usó mucho, ya no se usa. Yo creo que era una buena medida. En los muros de colindancia, todavía lo pueden ver en muchos edificios de las colonias viejas, los muros de colindancia tienen contravientos. Ahora se usan más estos por fuera, sobre todo cuando luego hay que reparar, pues es muy difícil hacerlos por dentro. Entonces una solución que se usa mucho es poner los contravientos por fuera. Y aquí están los tipos que hay que señalar también. En cruz, ese es el clásico. En K, ¿verdad?, es una K girada, ¿no? Hay que ver la horizontal. Y especiales, cuando hay que dejar espacios libres muy grandes para que pase la gente o pase algo, se hacen esos contravientos un poco raros, ¿ya? Hay que señalar también si hay vigas de acoplamiento. ¿Qué son las vigas de acoplamiento? Pues hay estructuras en que hay dos muros paralelos, muros de cortante, los que señalaba antes, que son de concreto reforzado a toda la altura del edificio. Cuando se ponen en paralelo, son mucho más eficientes, porque son como una viga que su peralte es todos los dos muros juntos. En cambio, si no están conectados, son dos vigas pequeñas. Ustedes ya saben, ¿verdad?, que dos vigas de poco peralte soportan menos carga que una viga del doble de peralte, ¿no? Entonces, por eso se suelen usar estos muros en paralelo, conectadas con estas vigas que se llaman de acoplamiento. Estas vigas hay que armarlas muy bien. Normalmente se arman con refuerzo en diagonal, dos diagonales, para que trabajen en compresión y en tensión también. También como sistema estructural, pues este es quizá el más común, losa apoyada en traves. O sea, las losas no se apoyan directamente sobre las columnas, sino se apoyan en traves. Y las traves luego se apoyan en las columnas. Este tipo en especial son las que llaman encasetonadas, ¿verdad?, que se le dejan unos agujeros para que tengan un peralte más grande y menos peso. La siguiente. Esas son las losas planas. O sea, no tienen vigas como el caso anterior, sino que la losa se apoya directamente en las columnas. Estos son los sistemas estructurales que no se han comportado muy bien en los sismos. ¿Por qué? Porque la unión de las columnas con la losa es un punto débil de la estructura. La columna tiende a penetrar en la losa.
con un fenómeno que se llama cortante por penetración. Tiende a penetrar la columna en la losa, se forma un cono de falla o pirámide de falla alrededor de la columna. Así es. Aquí están las losas planas también, encasetoradas. La siguiente. Y bueno, esto se usa muchísimo, ¿no? La losa de vigueta y bovedilla, que pues son estos bloques huecos para que pesen menos, ¿verdad? Y aquí están las traves que pueden ser o suelen ser prefabricadas. Bueno, vamos a ver ahora algo de qué se puede hacer si ya detectamos que nuestro edificio está en mal estado, que tuvo muchas fallas y hay que arreglarlo, hay que repararlo. Entonces también hay técnicas de reparación. También eso se puede apuntar en el formato cuando nos encontremos con un edificio que ya ha sido reparado. Entonces, ¿se acuerdan? Al principio les dije, cuando saquen los datos generales, hay que poner si el edificio en alguna ocasión fue rehabilitado. ¿Qué métodos de rehabilitación hay? Bueno, aquí hay algunos. Encamisar las columnas. Se pueden encamisar con concreto, como se muestra aquí en esta lámina, o la siguiente, o se pueden encamisar con acero. Se ponen unos ángulos en las aristas de la columna y unas soleras transversales. Aquí. Este es otro sistema de refuerzo que se puede usar, ya sea que estemos en la etapa de reforzar el edificio, de ver si fue reforzado antes. En muros de mampostería se les pone una malla de acero electrosoldado, una malla electrosoldada de acero, ¿verdad? Se clava al muro de mampostería y luego se recubre con mortero, lo que llaman ferrocemento, ¿no? Entonces esto se usa mucho para reparar muros de mampostería que se hayan agrietado. Lo podemos usar en trabajos de reparación o podemos registrar que la estructura ya había sido reforzada con eso. Contravientos, bueno, ya lo dijimos, ¿verdad? Ahora se pueden usar por fuera del edificio, fuera del plano del edificio, pero sí conectados con estas placas que estoy señalando. Bueno, esto es algo más o menos reciente, rehabilitarla. Así puede rehabilitar lo de la iglesia que me preguntaba. Eso sí le dejan poner una mallita, ¿no? Eso sí, eso está mejor. Es una malla es como una tela con fibras de carbono ahogadas en resina epóxica. Entonces se ve como una tela, parece impermeabilizante inclusive. Se ve casi igual que esos impermeabilizantes negros. Pero es una tela muy especial con unas fibras de carbono que tienen una resistencia altísima. Entonces esas se pegan a la columna. Sí hay que darle un tratamiento previo. Hay que quitarle las irregularidades, se le pone un primer, luego se le pone una capa de resina, luego se pone la tela y luego se le pasa otra capa de resina. Y eso, el espesor total es de unos cuantos milímetros. Entonces sí lo podría usar porque eso lo puede pues sí, hay que pedir permiso, ¿no? Para ponerlo, pero no ocupa espacio. Me hace que eso está mejor. Eso ya se usa bastante, esa fibra de carbono se está usando mucho. ¿En qué estaba? Las grietas, ¿no? Grietas inclinadas, son las grietas de cortante que les decía, son inclinadas como se ve aquí en la figura de la izquierda.
es muy peligroso. Esas son las grietas que nos deben asustar más, las inclinadas, y en columnas más. Aquí está en la realidad como se ve una grieta inclinada en columna, ¿verdad? Y aquí también se ve. Ojo, con eso sí no hay que jugar, es peligrosísimo. Así es. Las columnas pueden tener grietas en flexión, como se ve aquí esquemáticamente y aquí en un caso real. Es como una viga, pero parada, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando probamos una viga se le van formando grietas en la cara de tensión, ¿no? Pues igual aquí en las columnas. Y también grietas por flexión, miren aquí cómo se ve. Fractura del refuerzo, y ese es el caso más grave, ¿no? También cuando veamos una columna con fractura del refuerzo longitudinal, hay que apuntalar por lo menos. Por lo menos hay que apuntalar en ese momento. Aquí estaba donde se había fracturado el refuerzo, ¿no? Aquí también. Aquí es el estribo el que se ha fracturado, es el refuerzo transversal. También eso pues sí requiere una reparación mayor de la columna. Pandeo del refuerzo longitudinal. Igual, pues eso implica destruir una zona de la columna y volverla a construir de nuevo. En estructuras de acero también, ¿verdad? Se pueden pandear las placas, como se muestra aquí. Aquí está. O se puede pandear toda la estructura, como se muestra en estos casos, ¿verdad? Falla de soldadura también para estructuras de acero. Aquí estuvo la falla de la soldadura. Falla de conectores. Y se rompieron las placas. Y claro, no todo es por los sismos. A veces es que pues se va corroyendo el acero con el tiempo, ¿no? Y ya se debilita y viene el sismo y pues ya no tiene la misma resistencia la estructura. Porque la corrosión del acero lo que hace es que disminuye el área real de acero. Colapso de techo. Aquí está, que me decía de la Viguetti Bobedilla. Ya se fue el ingeniero. Ya está el ingeniero. Estas son las grietas que yo les decía de penetración por cortante, que se presentan en losas planas. O sea, cuando está apoyada la losa directamente sobre la columna, no a través de traves. Entonces allá se forma, como se ve aquí, una pirámide truncada, que es la pirámide de falla. Aquí se ve también una pirámide truncada de falla. Y las losas, ¿verdad? También, cuando se carga una losa con carga gravitacional, se le forman esas grietas diagonales por flexión que se llaman líneas de fluencia. Entonces así puede fallar. Esto no es tanto de sismos, aquí está en realidad, ¿verdad? Sino es más bien por carga vertical. Es raro que aquí están también. Aquí es diagonales, también puede presentarse la siguiente. Esas grietas a lo largo de las traves, en los bordes de la losa. En los bordes de la losa se forman las grietas. Y en las esquinas también. Eso sucede mucho en losas que están aisladas o en losas de esquina. Hay una combinación de momentos que produce estas grietas en las esquinas, que se llaman así, grietas de esquina.
Esto se evita si se le pone una malla en dos sentidos en el lecho superior de la losa. Bueno, todo lo que hemos platicado es sobre el dictamen o el formato de daños del CENAPRED. ¿Se acuerdan que les dije? Es un formato que diseñó el CENAPRED después del sismo de 85. Ahora, después del sismo de 2017, el gobierno de la Ciudad de México diseñó un formato más sencillo. Se tuvo la opinión en algunos círculos que ese formato del CENAPRED era demasiado complicado y que la gente no lo llenaba igual, o sea, distintas personas no lo llenaban igual porque se les hacía complicadón. A ustedes seguramente no les pareció, no está tan complicado, ¿no? Pero bueno, pues algunos pensaron que sí, y entonces se diseñó un formato más sencillo por el gobierno, por la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Páselo, muchas cosas son iguales, ¿no? El tipo de inspección, el uso del inmueble, la descripción de la estructura y la descripción de los daños estructurales. Pero aquí es mucho más sencillo, no se meten a tanto detalle como en el del CENAPRED, ¿verdad? Sí se pide una descripción de daños no estructurales e instalaciones, o sea, no solo hay que fijarse en los daños de la estructura, también hay daños no estructurales. En este sismo de 2017 hubo muchísimos daños no estructurales. Los muros, en muchos edificios de estos que fallaron, teóricamente los muros no eran muros estructurales, eran muros de relleno, pero no estaban, es muy difícil desligarlos de las estructuras, de los marcos. Entonces los marcos se deformaban y rompían los muros. Y entonces sí, la gente que no sabe cómo funciona la estructura, ¿no? Que hay estructura y muros de relleno, pues sí, se asusta con razón, porque también la falla de un muro, si le cae a uno un ladrillo de esos, también lo mata. No tiene que caerse toda la estructura. Entonces, sí, hay que tener cuidado con los daños no estructurales. Y también con los daños en instalaciones. También esos son importantes. Les platico la historia de este edificio que está aquí, el G, saliendo a la derecha. Tiene unos contravientos. Los contravientos que tiene ese edificio no son contravientos comunes y corrientes, son unos que se llaman contravientos desadheridos, que absorben energía. Ese edificio no sufrió daños en el sismo de 85. Y cuando se reparó todavía no se presentaba el del 17, o sea, se reparó antes del sismo del 17. Y se hizo un presupuesto por la reparación de la estructura. Es un edificio de laboratorios. Bueno, se hizo la reparación de la estructura, costó un poco más de lo que se había previsto, porque muchas veces lo que pasa cuando empiezan a repararse los edificios es que van saliendo cosas que no se habían visto por fuera. Eso es muy común. Entonces, costó un poco más, pero el problema fueron las instalaciones, porque eran instalaciones de laboratorios. Había de gas, de aire comprimido, de agua, un montón de cosas de instalación. El costo de reponer las instalaciones fue como 4 o 5 veces el costo de reparar la estructura. Entonces, no hay que descuidar las instalaciones. En hospitales, las instalaciones y los equipos, porque el movimiento del sismo, si es muy fuerte, tira unos equipos que cuestan un mundo de dinero. También eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué más? Bueno, es el resto del formato. Ahora vamos a terminar
con el otro aspecto de los sismos, la parte social, el impacto del sismo en la sociedad y en nosotros los seres humanos. Entonces les quiero hacer aquí un pequeño recuerdo del sismo de 1985, cuando fue en septiembre también, bueno, la misma fecha, 19 de septiembre de 1985. Ocurrió a las 7:30 de la mañana, más o menos. Ese día ya no pudimos entrar a la universidad. La ciudad era un desastre. Ni comparación con el sismo de 2017. Ustedes sí vivieron el de 2017. El de 1985 fue mucho peor, muchísimo peor. El número de personas que murieron, heridos, edificios colapsados totalmente, circulación por las calles, terrible. Y en Azcapotzalco, bueno, desde el primer día ya se suspendieron las clases, pero sí le pedimos a los alumnos que viniesen y a los profesores. Y entonces se armaron brigadas para ir a auxiliar a los damnificados. Ese es el boletín de la unidad, se llamaba Códice. Se sacó un número especial, ahorita vamos a ver, fueron 6 números especiales. Este es el primero que salió el 24 de septiembre. 5 días después ya salió el códice especial. Y aquí se narra, no se alcanza a ver, ¿verdad? Pero los trabajos que hicimos en la unidad de apoyo a los damnificados. Desde luego salieron brigadas de ingeniería y de arquitectura a hacer las evaluaciones de los edificios, hacer los levantamientos de los daños, etcétera, ¿no? Y también esas brigadas pues iban a llevar alimentos, se armó una colecta de alimentos y de ropa, porque muchos se quedaron en la calle. Entonces trabajó mucho la comunidad en el apoyo a la comunidad universitaria, en apoyo a la gente que perdió sus casas o que se tuvo que salir, que tuvo muertos en la familia. A ver dónde estaba más de 400 miembros traducen su solidaridad en acción. Son brigadas de profesores y alumnos que fueron a trabajar fuera de la unidad. Luego en Tepito, bueno, aquí un día de brigada es el testimonio de los alumnos y profesores que salían de brigadistas. Ese de Tepito. Tepito hubo muchos daños en la zona de Tepito, muchas vecindades se cayeron. Entonces había un profesor de arquitectura que no era mexicano, Tito Acuña, no sé, que organizó una brigada de profesores y alumnos y montaron su taller de arquitectura en Tepito. Les dieron un lugar y ahí pusieron su taller. Y invitaron también a los estudiantes de ingeniería civil. Entonces hicieron un trabajo excelente de reconstrucción de Tepito. Tipo vecindades, o sea, las vecindades se habían caído. Pues levantaron edificios nuevos, pero con el mismo concepto de la vecindad, del patio donde conviven los distintos vecinos y juegan los niños y los entes en sus distintos departamentos alrededor de la plaza. Ganaron un premio por ese trabajo, un trabajo excelente. Entonces la universidad también puede hacer mucho en ese sentido, en el sentido de apoyo a la sociedad. Mientras más conocimientos tengamos, más podemos apoyar. Por eso es conveniente pues atender todas estas cosas técnicas, porque nos ayudan a participar también en la parte social. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Nada? ¿Ya? Bueno, pues muchas gracias.